Y quiero que entremos inmediatamente a la palabra. Hemos estado estudiando el libro de Judas. Estamos ya básicamente en el último tramo. Ha sido un libro muy hermoso, muchos versículos, versículos pequeños, pero con mucho contenido, con mucha gracia, con mucho favor, mucha revelación de lo que el Padre quiere darnos y prepararnos en este tiempo para la gloria y la honra de su nombre. Vamos a leer. Hemos estado estudiando el libro de Judas. Para aquellos que tal vez por primera vez están escuchando este mensaje, es una serie de varios mensajes que hemos estado hablando acerca de este maravilloso libro, y hoy queremos continuar estudiando los versículos del 17 al 23, y luego nos queda la última parte. La palabra de Dios nos enseña acá en este libro, a modo de introducción, y luego vamos a leer los versículos, que Judas era, dice la palabra en el versículo 1, que era siervo de Jesucristo, hermano de Jacob. Dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ahora, el verso 3 y 4 es lo que nos da a nosotros la entrada a lo que realmente él quería comunicar y cuál era la intención de escribir esta carta. Y dice así la palabra de Dios. Dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice: me ha sido necesario escribirlos exhortando lo que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí él hace la introducción de lo que él quería hacer. Él quería escribir una carta. Él simplemente quería compartir ciertas cosas acerca de la salvación. Eran cosas comunes que él quería compartir de lo que todos ellos habían experimentado al recibir a Jesucristo en sus corazones. Pero aquí la palabra de Dios dice que cuando él intentó hacer eso, dice: me fue necesario. ¿Qué le fue necesario? Dice: escribirnos y exhortarnos que nosotros debemos de contender ardientemente por la fe. O sea, debemos de batallar, de pelear por aquellas cosas que hemos recibido en cuanto a la gracia y la fe de Jesucristo. Y dice el verso 4, ¿por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la palabra de Dios nos comienza a decir que la razón por la cual él cambia el mensaje, que él cambia lo que quería escribir, era porque habían hombres que se habían entrado encubiertamente en la congregación o en la comunidad de creyentes. Y estos hombres venían con una idea malvada, porque eran hombres que aquí tienen una descripción muy fuerte. Hombres impíos que habían trastornado la gracia, habían negado el señorío de Jesucristo sobre sus vidas. Y la palabra de Dios dice que que estos hombres habían sido entrado encubiertamente en la comunidad. Y él comienza entonces a describir cuál era no tanto la falsedad de estos hombres, sino más bien el perfil de estos hombres. En otras ocasiones, como vemos y como ya lo hemos dicho por a modo de repetición, para que podamos tener en perspectiva lo que aquí el libro quiere decir, ¿no? Cuando usted lee, por ejemplo, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, cuando Pablo habla de aquellos que son falsos profetas, falsos maestros, él describe
cuáles eran las cosas que esta gente cargaban o decían, ¿no? Cuál era la falsa doctrina. Por ejemplo, en el libro de Colosenses vemos mucho el gnosticismo, como en Gálatas vemos el judaísmo, como todas esas cosas iban en contra de lo que se había predicado acerca del evangelio. Pero en este caso, Judas se detiene para darnos a nosotros el perfil, cómo nosotros podemos identificar a esas personas si están en medio nuestro. Ahora, eso era necesario, primeramente porque la iglesia, cuando él escribió esta carta, ya había pasado esa primera generación de creyentes. Si vemos el tiempo cuando fue escrita la carta, o sea que esta gente tal vez no tuvieron un contacto directo con los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús, sino que era ya una segunda generación de creyentes que habían entrado en el conocimiento, en una relación con Dios, pero que habían sido expuestos a hombres malvados que habían entrado para engañar y sacarlo de esa gracia. Y Judas escribe de una manera tan puntual y comienza a describir cómo esta gente eran. Y por eso él dice que eran hombres impíos y lo repite tantas veces en todas las escrituras, en todo este pasaje, que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra comienza entonces a darnos cierta descripción, y por eso hicimos una observación en el versículo 8. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores. Y él se refiere a estos hombres como este grupo. Dice: estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vuelve y repite en el verso 10. Dice: pero estos, otra vez refiriéndose a esos hombres que habían sido infiltrados, dice: blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Verso 14 dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santos millares de ángeles para traer juicio contra estos. Ahora, cuando venimos y vemos la parte que queremos enseñar en el día de hoy, en el versículo 17, entonces él hace un cambio y dice ahora: pero vosotros, aquí está el contraste. Ahora él se está refiriendo a aquellos que estaban dentro de la comunidad de creyentes. Estos eran los que habían sido infiltrados, estos hombres malvados, perversos, pero ahora él le escribe y le dice: pero vosotros, amados, dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Entonces el verso 20 otra vez enfatiza: pero vosotros, otra vez, una repetición del verso 17, la primera introducción. Dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí vemos entonces la palabra de Dios haciendo una tremenda amonestación y dándonos a nosotros el antídoto contra la apostasía. Cómo lo que hemos quedado en la casa de Dios, cómo nosotros que hemos sido salvados y que hemos recibido esa gracia, cómo nosotros podemos entonces permanecer.
Entonces eso es muy importante porque ahora la palabra de Dios nos va a introducir y nos va a dar a nosotros la claridad de lo que estamos dentro de la comunidad, cómo nosotros podemos reconocer a esa gente, pero cómo podemos nosotros no ser zarandeados o sacados de lo que hemos recibido y cómo nosotros podemos permanecer. Ahora, la ilustración acá es de personas que habían caído de la gracia de Dios. Y es bien interesante. Estaba viendo algunas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Dice que la causa de muerte no intencional, la causa de muerte número 2 en el mundo entero es la caída. O sea, gente que se cae, que no planificó y se cayó. Dice que se mueren más de 600 y pico de mil personas en el mundo simplemente por una simple caída. Eso lo busqué estadísticamente en la Organización Mundial de la Salud. Ahora, aquí y ellos dicen que una de las razones por la cual la gente se cae, especialmente en los países pobres, especialmente los niños que no son atendidos. Número dos, por persona, tú sabes, en nuestros países la gente se sube en cualquier lugar sin seguridad, sin que le agarren la escalera y se cae. Y por eso se muere mucha gente, más en los países pobres, porque no tienen esa seguridad como tenemos nosotros aquí en Estados Unidos. Ahora, el caerse físicamente, el apartarse de Dios, el caer de la gracia de Dios, es mucho más peligroso que caerse físicamente, porque aquí hay una relación y hay algo que tiene que ver con nuestra eternidad. O sea, el caerse simplemente como físicamente, bueno, usted se puede recuperar, pero espiritualmente tiene ciertas implicaciones. Y una de las cosas que nosotros como creyentes, aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de hacer. ¿Están listos conmigo ahí para ver? Dice, pero nosotros, amados, tener memoria. Lo primero que dice, yo tengo que tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que Judas dice es que yo debo de recordar. Tengo que hacer memoria de las cosas que los profetas, que los apóstoles, lo que Cristo predicó, lo que se predicó acerca del Evangelio. Hay cosas que yo debo de tener siempre en memoria. Por eso la palabra de Dios, si usted se fija aquí en 2 de Pedro, en el capítulo 3, verso 2, hace la misma repetición. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vosotros, por vuestros apóstoles. Aquí la palabra de Dios, lo primero es que nos enseña que una de las maneras por la cual yo puedo permanecer en la gracia de Dios es cuando yo siempre tengo memoria, yo recuerdo lo que Dios ha dicho. No es tanto, la palabra de Dios no es tanto qué es lo que yo aprendo, puedo aprender. Y claro, siempre aprendemos algo nuevo, siempre leemos la palabra de Dios, siempre vamos a tener un ángulo diferente que vamos a ver que Dios nos va a ministrar cuando leemos su palabra. Pero lo más importante de la palabra de Dios es siempre recordar. Es volver a traer a memoria todas las cosas. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, y por todo el mundo, predicando el evangelio, enseñándole todas las cosas que ya ellos habían recibido de parte de él. Así que el evangelio, muchas veces la gente lo que quiere es recibir algo que lo ponga loco, un nuevo mensaje, algo diferente, en vez de enfocarnos en recordar y poner en práctica lo que ya nosotros sabemos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que tenemos que poner en práctica. La iglesia quiere ser deslumbrada con mensajes
Aprender, wow, qué tremenda revelación. Y vuelvo el próximo domingo a recibir algo más y algo más y algo más. Pero lo más importante es aprender la sencillez de la palabra de Dios, recordarla en mi diario vivir y por la gracia de Dios ponerla en práctica todos los días para glorificar y para caminar en la que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer. Amén. Así que es lo que primero tenemos. Dice, tener memoria de las cosas que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Aquí la palabra de Dios nos dice que habrán personas que van a venir y van a traer malas enseñanzas, y que esa enseñanza iba a manifestarse en el postrer tiempo. Ahora, cuando usted mira todo esto del postrer tiempo y mira ciertamente siempre la palabra de Dios en hebreo, por ejemplo, habla acerca de los últimos días. En Primera de Timoteo, en el libro de los Hechos, cuando Pedro se pone en pie y dice, esto que ustedes ven, esto fue lo que profetizó el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Los postreros días comenzó el día de Pentecostés. Hace 2000 años atrás Dios anunció que estábamos viviendo en los postreros días. Ahora, esto es bien interesante porque estudiando la palabra de Dios nos damos cuenta que en la iglesia primitiva había un patrón específico, como estuvimos hablando el domingo, de cómo se predicaba el evangelio. Se hablaba de que Dios había anunciado a través de los profetas y a través de aquellos que venían como mensajeros de Dios, de que Dios una vez iba a redimir al mundo y que iba a perdonar nuestros pecados, y que Jesucristo, su Hijo, era aquel Mesías que le había enviado, y que a este Cristo Dios lo resucitó de entre los muertos, lo sentó en las alturas, y ahora nosotros podemos recibir la salvación. Siempre la palabra de Dios nos enseña que Dios cumplió y habló acerca de su palabra, y que nosotros, desde que ese tiempo comenzó, entramos en los días finales. Ahora, la pregunta era que cuando entramos en los tiempos finales, la gente se preguntaba por qué el Señor no ha venido todavía. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que mucha de esta gente, cuando dice eran burladores que andarán según sus malvados deseos. Eran burladores. Y cuando usted mira, por ejemplo, el verso 21 dice, conservaos en el amor de Dios, o sea, mantenernos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para vida eterna. Eso, esperando en la misericordia, esperando en la segunda venida de Cristo. Y es algo que nosotros como que nos hemos desconectado de esa realidad. Yo creo que es bueno volver a recordar que Cristo nos salvó, que Cristo nos redimió, que Cristo está con nosotros, nos selló, envió el Espíritu Santo, pero que Él va a volver otra vez. Cuando esa esperanza está viva en nosotros, dice la palabra de Dios, nos santificamos. Cuando usted cree que Cristo no va a venir ahorita, no hay una esperanza viva, no hay una realidad en nosotros. Muchas veces nos desconectamos de esa realidad y no buscamos acercarnos a Dios porque creemos que Dios todavía no viene. No, cuando usted vive, ¿cómo tú sabes que un creyente vive con esa esperanza viva, continua? Es cuando esa persona tiene la segunda venida de Cristo presente en su diario vivir. Y cuando usted vive en esa realidad presente, usted se santifica. ¿Por qué? Porque usted está esperando que en cualquier momento Jesucristo va a aparecerse y va a venir a arrebatar y llevar a su iglesia para el cielo. Entonces, cuando no nos estamos santificando, entonces es porque estamos viendo que no estamos mirando esa realidad como una realidad que es importante y que la debemos tener presente continuamente en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios
nos enseña esa realidad. El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de estar conscientes y continuamente esperar la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que estos eran burladores, se burlaban, o sea, Cristo no va a venir. Ahora, mire bien, para mirar algo acá, ¿por qué la palabra de Dios dice que hay una demora? En el capítulo, no, yo sé que muchos de ustedes también ya conocen este pasaje, pero en el capítulo 2, el segundo de Pedro, capítulo 3, verso 3, habla de estos burladores otra vez, y lo dice de otra manera. Dice, sabiendo primero esto, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, otra vez la misma palabra, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ahí está el verso 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de su venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Verso 5. Esto ignora, una ignorancia, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el verso 6, el mundo no de entonces pereció anegado en agua. No era como los tiempos de Noé, no, este tipo está construyendo un arca, pero nunca ha llovido, esto no va a llover, está loco, pero vino el juicio. El día menos esperado, el juicio vendrá sobre la tierra. Y por eso tenemos que estar conscientes de esa realidad. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Verso 9, el Señor no tardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Aquí vemos cómo la palabra de Dios nos explica que el tiempo para nosotros no es igual como Dios lo mide. Para Dios un día como 1000 años y 1000 años como un día. Y que Dios no se ha olvidado de sus promesas, sino que Dios la tiene reservada porque Dios no quiere que nadie se pierda. O sea que si Cristo no viene mañana es porque todavía alguien se tiene que salvar. Y si Cristo no viene pasado mañana es porque una persona se tiene que salvar. Y Dios está esperando por la salvación de todos aquellos que nosotros hemos orado, que hemos esperado, nuestros familiares. Por eso nunca debemos de dejar de orar por ellos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios tiene paciencia y está esperando la salvación de todos. Así que la palabra de Dios aquí nos está diciendo algo bien poderoso, de que Cristo va a volver otra vez. Ahora, si volvemos al libro de Judas, dice el verso, estos burladores que están esperando, ¿no? Y se están burlando de que Dios todavía no ha manifestado lo que Él dijo que iba a hacer. Dice acá, estos son los que causan, verso 19, causan divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Ahora, el verso 20 dice algo bien poderoso. Y aquí me quiero enfocar en un ratico. Dice, pero vosotros, amados, otra vez, ¿qué dice acá? Edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y aquí la palabra de Dios nos habla
de tres cosas que yo debo de hacer. Debo de edificar. ¿Y qué debo de edificar? Debo de edificar vuestra santísima fe. ¿Y cómo debo de hacerlo? Dice, orando en el Espíritu Santo. Aquí la palabra de Dios nos habla de que nosotros debemos de edificarnos. O sea, en otras palabras, yo tengo la responsabilidad delante de Dios de edificarme a mí mismo. Ahora, aquí hay si usted lee por ejemplo el verso 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, Él tiene el poder, Él tiene la gracia de guardarnos. O sea, la palabra de Dios lo que está diciendo aquí es dos cosas: de que Dios es el que nos guarda, que Dios es el que nos guardará con su poder. Pero hay una responsabilidad que yo tengo como creyente, porque yo he recibido el pacto, yo he hecho un pacto con Dios. Entonces yo también tengo que colaborar con Dios y también edificarme. ¿Cómo me edifico? Estudiando la palabra de Dios, me edifico orando, me edifico viviendo en comunidad. O sea que yo tengo una responsabilidad delante de Dios de edificar. ¿Y qué voy a edificar? Voy a edificar la santísima fe que he recibido de parte del Padre. O sea, algo que yo recibí de parte de Dios, no es algo que yo construyo, pero debo de edificarme en ese conocimiento aplicando la palabra de verdad que he aprendido. ¿Cómo yo edifico? ¿Cómo yo edifico mi vida? Yo no puedo añadir lo que Dios me ha dado. Dios me ha dado su gracia, su fe, pero cuando yo pongo en práctica esa gracia y esa fe, yo edifico mi vida, crezco en esa gracia y en ese conocimiento que he recibido. Y dice acá que es una fe, yo debo de edificar, dice, edificado sobre vuestra santísima fe. Ahora, ¿por qué habla aquí que la fe es santísima? La santísima fe es porque no viene por un conocimiento o una filosofía. La fe es producto de un regalo de Dios. Y si es de Dios, es algo que es santo. Básicamente eso es lo que quiere decir eso. O sea, yo tengo que edificar y construir en lo que Dios me ha dado. O sea, tú tienes una responsabilidad delante de Dios de crecer. A todos nosotros se nos dio una medida de fe, se nos dio una medida de gracia. Ahora, ¿por qué otros crecen más que otros si todos recibimos la misma medida? Porque otros ejercitan la fe, la ponen en práctica, y mientras la vamos poniendo en práctica crecemos en esa gracia. No es que Dios quiere que tú tengas menos que otro. A todos Dios le dio la misma medida, pero uno la desarrollan y otros la guardan y no hacen nada con ella. Yo estaba hablando con alguien en el día de hoy, porque esa persona es la primera vez que va a comprar un edificio. Entonces me llama porque ella sabe que nosotros compramos este edificio. Y entonces cuando ella me dice, oh Dios mío, estoy asustada porque voy a tener que pagar tanto y todo se va a subir. Y digo, bueno, todo lo que tú haces para Dios va a tener un elemento de fe. Y si no hay fe, entonces ¿para qué? Si no va a esforzarte, si no va a traer una demanda mayor de fe, entonces no hay nada. O sea, ¿para qué entrarte en un proyecto que no va a demandar fe? Todo lo de Dios siempre va a requerir que tu fe sea ejercitada y que sea usada para que el cumplimiento de lo que Dios te ha dicho pueda venir a manifestación. Por eso la fe, diga conmigo, la fe es santísima y la debo de edificar. Porque esa fe que hemos recibido es una fe transformadora. No solo una fe intelectual, pero es una fe que tiene una fuerza moral. Por eso en otra traducción dice sobre tu santísima fe. En otra traducción dice por medio de su santísima fe
debo de hacer algo. Debo de crear y debo de edificar la fe que recibí de parte de Dios. Ahora, aquí la palabra de Dios nos da la segunda cosa. Dice, debo de edificar. ¿Y cómo debo de edificar esa santísima fe? Dice, orando en el Espíritu Santo. Ahora, aquí la palabra de Dios nos enseña algo bien sencillo que muchos de nosotros no les gusta hacer, que es orar. ¿Por qué no nos gusta orar? Bueno, yo no sé por qué, pero la gente o no puede o se cansa. Dicen, la excusa es yo no sé orar. No puedo orar. Es que me tranco. Déjeme ayudarlo en este día, porque la palabra de Dios dice que tú puedes edificar, o sea, tú puedes crecer en esa santísima fe orando en el Espíritu Santo. Por eso es tan importante nosotros poder entender que nosotros tenemos la gracia de comunicarnos con Dios. Mire cómo dijo alguien, lo dijo en inglés, pero lo voy a traducir. Hay un famoso escritor que escribió ciertos comentarios acerca de este libro. Se llama James Moffat. Dice, prayer is love in need, appealing to love in power. Voy a tratar de traducir. Dice, la oración es amor en necesidad que apela al amor en poder. O sea, la oración es amor en necesidad. O sea, cuando la oración tiene algo espiritual, yo no sé lo que es, algo que yo no puedo describir, pero cuando tú hablas con Dios, hay una transacción del mundo espiritual a tu vida. O sea, aunque tú creas que sean palabritas que tú dijiste, aunque tú digas que bueno, que yo no sé lo que quise decir, pero yo no sé cómo orar, no importa. Si tú oras en el nombre de Jesús y tú creces en la oración, cuando tú estás orando, tú eres edificado en tu santísima fe, y tu fe comienza a crecer porque tu fe ahora se relaciona con Dios. La fe no viene para simplemente salvarte, sino dice la palabra que la fe es un regalo de Dios, y que Dios dice, el que le busca tiene que creer que Él es. O sea que cuando yo busco a Dios, yo tengo que entender que Él es, y que Él es galardonador, que Él recompensa a los que lo buscan. Aleluya, diga amén a eso. Yo tengo que buscar a Dios, pero ¿cómo lo tengo que hacer? Lo tengo que hacer en fe, y tengo que hacerlo en el poder del Espíritu, orando en el Espíritu Santo. Por eso la oración es tan importante. Tantas cosas son importantes en el Señor, pero una de las cosas es la oración, es orar en el Espíritu. Por eso la palabra de Dios dice que el Espíritu ora por los creyentes. Muchas personas no utilizan el don de lenguas o el hablar en otras lenguas. No sé, hay personas que lo tienen, ¿cómo se llama esto? Lo tienen oxidado. Y oran en lenguas el día que el Espíritu, mira, se tiene que caer la iglesia. Y cuando todo está encendido, bueno, en un momento determinado entran se conectan y hablan en otras lenguas y ya, pero después pasan un mes, 2 meses, 3 meses. No. Todo creyente, todos los días debe de conectarse con Dios de una manera tal que les dice orando en el Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos que tener una conexión con Dios diariamente, que no pase un día que usted no pueda fluir en otras lenguas, que usted pueda sentir el río de agua viva que viene como resultado de usted orar y conectarse con su Creador y con aquel que lo ha salvado. Hello. Por eso es importante la oración.
No puedo enfatizar algo más en el día de hoy. Si tú vas si tú vas a edificar tu santísima fe, vas a tener que orar. Vas a tener que tener comunión con Dios. Porque ahí es donde Dios te va a dar la gracia. Ahí en esa transacción el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Y tú le va a abrir la puerta. Y va a abrir el ambiente espiritual, la conexión espiritual, como tú lo quieras llamar. Y entonces tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sabe lo que el Padre quiere para ti. Y cuando tú te conectas con el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios trae la voluntad del Padre y la deposita en tu vida. Muchas personas no conocen la voluntad de Dios. No es porque Dios no la tiene ya, es porque tú no has dado la oportunidad que el Espíritu Santo la descargue sobre tu vida. Estamos siempre perdidos porque no edificamos nuestra fe. Y la manera de edificar la fe es a través de la oración. Es a través, de aquello, cuando tú comienzas a orar y no importa cuántas veces. Mire, hay oraciones que yo tengo más de 10 años orándolas y todavía no han venido a manifestación. Pero todavía cuando yo oro tengo fe que va a pasar. ¿Por qué? Porque no he dejado de orar. Por eso siempre oro, siempre lo mantengo en oración, siempre edifico lo que Dios me dijo. Señor, lo que tú me dijiste, y lo oro, y lo oro, y lo oro, y sé en el nombre de Jesús que un día mis ojos verán la manifestación de todo lo que Dios me ha dicho. No te puedes dar por vencido, no te puede dar por vencida, no puede dejar de orar, no puede dejar, que ya tengo un año orando y no pasa. No importa, te estoy diciendo que tengo cosas de más de 10 años que estoy orando, pero la voy a ver en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la oración es lo que edifica tu fe. Tu santísima fe es fortalecida cuando te conectas con Dios y oras en el Espíritu Santo. Dile que está a tu lado, tiene que orar. O sea, como nosotros como iglesia, y mira, lo más lindo es orar en comunidad. Porque hay una gracia que se manifiesta ahí. Por eso el Espíritu ora por el creyente. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27 dice que la oración, Él intercede por nosotros con gemido indecible. El creyente ora en el poder y en la presencia del Espíritu. El creyente ora en otras lenguas. Es el Espíritu. Por eso los creyentes tienen que obedecer el mandamiento de Dios en cuanto a la oración. Porque debo de pelear la buena batalla. Tengo que reconocer la necesidad que tengo del poder del Espíritu Santo para poder lograr el equilibrio del conocimiento que tengo de la soberanía de Dios en mi vida para reconciliar el concepto o el conocimiento espiritual para traerlo a una realidad presente a mi vida y que se manifieste con poder y con gloria. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de ¿qué? Edificarnos. ¿Qué vamos a edificar? Vuestra santísima fe. ¿Cómo la vamos a edificar? Diga conmigo, orando. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Mire qué fórmula nos da. Tengo que edificar. Me dice qué tengo que edificar y cómo edificar. Y dice acá el verso 21. Dice, y conservaos. Esa palabra conservado en inglés dice to keep yourself in God's love. O sea, mantenerme en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O nosotros debemos de conservaos en el amor de Dios. Tengo que permanecer en el amor de Dios. Aquí ahora te dice, ¿cómo yo permanezco en el amor de Dios? Permanezco esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cómo yo edifico mi fe orando en el Espíritu. Cómo yo me mantengo en el amor de Dios esperando en la venida de Jesús.
Entonces, la palabra de Dios te da las cosas específicas, clave, por la cual como nosotros debemos de permanecer en el Señor. Así que dice, conservaos en el amor de Dios. Nos habla de esa realidad, de que Dios es un Dios de pacto. Nosotros los evangélicos hemos sido culpables de enfatizar tanto el acto inicial. Me salvé, pero despreciamos el proceso. Porque queremos todos los beneficios, pero descuidamos los requisitos. No sé si me va a salir igual, porque... O sea, nosotros los evangélicos, los creyentes, somos culpables porque solamente enfatizamos el comenzar. Oh, recibir la gracia de Dios. Pero la palabra dice que yo debo de conservar. O sea, ¿cuántos recibieron el amor de Dios por la salvación? Todos. Pero ahora la palabra me dice que yo tengo que permanecer en el amor. No solamente recibir el amor, sino permanecer en ese amor. Entonces, es muy fácil nosotros enfatizar lo que hemos recibido. Pero no nos conectamos con esa realidad. Mire cómo yo lo escribí. Nosotros tenemos una responsabilidad de pacto con Dios. Porque Dios ha elegido tratar con los humanos a través del pacto. Hay beneficios y requisitos, pero los creyentes solamente aman los beneficios y se descuidan de los requisitos. Yo quiero que Dios me dé todos los beneficios, pero tiene una fe débil. Quiero todos los beneficios de Dios, pero no puedo orar. No edifico mi vida en fe y en gracia. Así que nosotros no podemos minimizar las respuestas obligatorias que tenemos que hacer. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que entrar en esa gracia. Tenemos que responder al pacto. Debemos de responder y debemos tener una vida de fe continua creyéndole a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que hemos recibido todavía no ha sido consumido. Y eso es lo que no entendemos. La salvación no está completa todavía. No quiere decir que tú no seas salvo. Pero la salvación tiene 3 procesos. Es justificación, ya lo recibimos. Todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero, ¿y la santificación? ¿Dónde la dejamos? Eso todos los días. ¿Y hasta cuándo la santificación? No, ya yo me santifiqué la semana pasada. No, eso todos los días hasta que te mueras. Y luego viene la glorificación, donde tu cuerpo va a ser transformado y va a ser vivificado por el Espíritu y ya el pecado no estará más presente. Entonces, eso es algo futuro que todavía no ha pasado, así que la salvación todavía no ha tenido o sea, ya en el pasado ya hemos sido justificados, estamos siendo santificados y vamos a ser glorificados, pero esa parte todavía no ha ocurrido. ¿Y qué yo voy a hacer? Yo tengo que continuar permaneciendo en el amor. Yo debo de continuar edificando la fe que he recibido. ¿Me estoy dando a entender? No es algo que tú lo estás haciendo para lograr algo, sino para mantener algo hasta que se cumpla todo lo que Dios tiene que hacer conmigo y contigo y como iglesia. Por eso no nos podemos descuidar, no nos podemos desligar, no podemos olvidar. Tenemos que permanecer, conservar el amor. Tenemos que mantenernos ahí. ¿Y cómo vamos a mantener ese amor? Recordando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Que esto es simplemente el inicio y que la salvación va a tener su cumplimiento cuando Cristo regrese a la tierra y nuestras vidas sean transformadas por medio de la vivificación de nuestro cuerpo mortal, por medio del Espíritu, y seamos transformados nuestros cuerpos para tener un cuerpo glorificado
glorificado. ¿Por qué? Porque seremos tal como Él es, porque le veremos como Él es. Así que todavía Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Lo único que tenemos es la garantía. ¿Y cuál es la garantía? Dios nos dio y nos selló con su Espíritu Santo para darnos la seguridad a nosotros que el que comenzó la buena obra la va a terminar y la va a perfeccionar para la gloria de Dios. Él no nos va a dejar a mitad. Él ya puso el sello, Él puso la garantía, Él puso el depósito y Él va a hacer la compra final. Pero mientras esas cosas pasan, yo tengo que edificar. No me puedo parar de crecer. O sea, si tú tienes 20 años del evangelio y tú no puedes orar una hora, something's wrong with you. Porque se supone que no, que ya que con el tiempo tú puedes hacerlo más fácil. Y no te ponen un tiempo, pero Jesús por lo menos dijo, oye, no pueden durar una hora conmigo y orar. Eso fue lo que Jesús, por eso yo digo una hora, porque eso fue lo que Jesús dijo. Ni una hora pueden orar conmigo. Es importante que nosotros podamos entender lo que Dios nos ha dado. Miren cómo dice acá para ir terminando esta parte. Dice, conservaos en el amor de Dios. O sea, debo de permanecer, debo de mantenerme. ¿Cómo? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando en la segunda venida. ¿Cuántos de nosotros tenemos que esperar? Cuando usted va al doctor, usted no espera. ¿Y para qué usted espera? Usted está esperando ahí simplemente. Yo siempre me daba gracia porque yo iba al doctor con la pastora a llevar los niños. Y siempre cuando usted va a una oficina de doctor hay revistas. Y yo agarraba revistas que tenían como 10 años. Y dice, ¿para qué tienes esta revista y no la cambia? Entonces uno está esperando y cuando va a leer algo es algo viejísimo, de más de 10 años. Pero el final de yo esperar en ese lugar no era para que yo leyera las revistas, sino para que el doctor viera a mi hijo. No sé si me doy a entender. O sea, el esperar en nosotros no es experimentar un tiempo de espera simplemente, sino recibir el fin esperado. Si tengo hambre, estoy esperando por la comida porque me la voy a comer. Así que aquí el esperar tiene un propósito eterno. El que tiene esa esperanza se santifica. El que está esperando en la venida de Cristo permanece en ese amor. Entonces, no es esperar simplemente por esperar, pero es esperar porque vamos a llegar a un punto final y se va a manifestar todo lo de Dios en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Por lo tanto, no te desespere, no te desespere, no te impaciente, que no se impaciente tu corazón, no se impaciente tu vida, que no se inquiete tu alma, que tus pensamientos no comiencen a divagar y a pensar. No, permanece en el amor de Dios. Porque Dios va a traer a cumplimiento todo lo que Él ha dicho. La gente lo que quiere es oír ciertas cosas, pero lo que la iglesia primitiva oía y esperaba era en la segunda venida de Jesucristo. Y si tú estás esperando en la segunda venida de Jesucristo, te tienes que santificar en tu espíritu y tienes que santificar tu vida, tu alma, tu cuerpo, todo tu ser. Permitirle a Dios que complete la obra que Él comenzó en ti y en mí. Y miren lo que dice acá. Dice el verso 22, y algunos que dudan, convencerlos. ¿Qué debo de hacer a lo que dudan mientras estoy esperando, mientras estoy edificando, mientras estoy permaneciendo en el amor de Dios, mientras estoy esperando en Cristo Jesús? Tengo que hacer algo. Tengo que convencer a los que dudan. Ahora, usted sabe que todo el mundo duda. En algún momento tiene una duda. Pero hay dos tipos de dudas. Hay una duda que es mortal, porque es la duda que no cree quién es Dios. Pero hay otros que dudan porque su fe está débil. Asegúrese que su duda no sea mortal.
Porque no importa lo que pase, Dios es Dios. Porque esa duda, cuando es débil por tu fe, entonces tú lo que tienes que fortalecer tu fe para que no haya duda. Amén. Amén. Y dice acá, mire, por eso dice, algunos que dudan convencerlo, a otros ¿qué tengo que hacer? Salvar. ¿Cómo lo voy a salvar? Arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa que contamina por su carne. Oye eso. A otro que tengo que hacer, salvar, arrebatarlo del fuego. Esa palabra arrebatarse es como apoderarse de ello, es algo violento, es tomarlo así. Un historiador muy famoso de la iglesia, Sir John se llama, dijo: when the power of reclaiming the lost die out on the church, it ceased to be the church. Cuando el poder de reclamar a los perdidos se extingue en la iglesia, esta deja de ser la iglesia. O sea, si tú no estás reclamando, mientras tú te vas siendo edificado y viendo que hay gente que está cayéndose en apostasía, y mientras tú vas siendo edificado en el Espíritu y tú vas santificando la santísima fe, orando en el Espíritu, tú permaneces en el amor de Dios, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, convenciendo a los que dudan y salvando y arrebatando a aquellos. O sea, aquí hay algo. Yo tengo que hacer algo por mí, pero tengo que mirar a aquellos que están perdidos. Pero hermanos, no podemos perder esa realidad. No podemos vivir en esta tierra y no tener compasión por aquellos que van camino al infierno. No sé cómo decirlo, pero agilice su cuerpo, su mente, su corazón. No esté en la tierra simplemente. Dígale al Padre que le haga sentir lo que Él siente por los perdidos. Tú sabes, una de las cosas que me ayuda muchas veces a mí a mantenerme fresco en eso, aunque usted tal vez no me vea, pero cuando yo estoy solo y veo a alguien, a veces usted se encuentra en la calle y usted ve gente que tiene necesidad de verdad. Y digo: Señor, si tú me permitiste que yo me topara con esta gente y solamente lo viera en la calle. ¿Tú sabes lo que yo hago? Yo a veces cuando siento digo: wow, siento como que hay una necesidad en esa persona, aunque no le sé el nombre, aunque no lo conozca. Digo: bueno, si Dios me lo puso aquí al frente, me pongo a orar por esa persona. Y digo: Señor, sálvalo. Si no te conoce, ábrale sus ojos, que pueda llegar al conocimiento de Jesucristo. Es mantenernos esa frescura de aquellos que se pierden, que nosotros no perdamos esa realidad y esa sensibilidad de que debemos de salvar a aquellos que están perdidos. Tenemos que arrebatarlo del fuego en el nombre de Jesús. Que haya un avivamiento de gloria. Cuando yo estoy orando y cuando yo entro aquí a la iglesia, ¿tú sabes cuál es mi oración? Tal vez si se la comparto, usted puede orarlo conmigo. Cuando yo entro por esas puertas, yo me hinco ahí: digo: Señor, que no haya nadie, por favor, que nadie que entre por esa puerta que no te conozca, que no se vaya sin recibir el impacto del Espíritu, que lo convenza de pecado, porque para eso viene el Espíritu Santo, para convencerlo de pecado, para redarguirlo. Señor, que nadie se vaya sin que tú le exprime el corazón en el nombre de Jesús. Oye, si nos ponemos todos de acuerdo en el nombre de Jesús, orar porque las personas que entran, que no conocen a Jesús, no se vayan de este lugar sin el toque del Espíritu. Pero al mismo tiempo, donde quiera que nos encontremos, debemos de mantenernos firmes en esa gracia y tener misericordia, reclamar a los perdidos, que no cese la iglesia de ser iglesia, que podamos tener misericordia y que podamos en el Señor edificarnos en esa santísima fe. Que el Señor te bendiga en este día. Podemos orar un momentico al Señor, que podamos decirle al Señor: danos gracias, Señor. Pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras. Pero vosotros, amados, edificar
edificarnos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor, esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Convencer a los que dudan, a los que deben de ser salvos, arrebatarlo del fuego, y de otros tener misericordia con temor. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias. Puedes ponerte de pie y levantar tus manos al cielo y dice: Señor, yo quiero que me enseñes a cómo yo debo de orar en el Espíritu, cómo yo puedo edificar la santísima fe. Es santa porque la recibí de ti. No es la fe mía, es la fe que viene de ti. ¿Cómo yo puedo, Señor, en el nombre de Jesús? Aquellos que están en sus casas, que están conectados, abran sus corazones y pidan al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, Padre, aquí estamos delante de ti. Venimos delante de tu presencia, Señor. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestras voces. We open our hearts to you. We come before your presence. Father, in the name of Jesus, let us pray in the Holy Ghost. Let the Holy Spirit to pray through us. Let the Holy Spirit to connect with the Father and bring the will of the Father into the earth. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros oramos en esta hora. Oh, puede comenzar a practicar, puede levantar tu voz al cielo, decir: Señor, enséñame a ser hijos tuyos. Enséñanos a ser tus hijos, edificándonos en la santísima fe. Ahora, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, nosotros oramos y decimos: caiga el espíritu de oración, espíritu de gracia sobre nosotros, espíritu de oración. Padre, te lo he estado pidiendo. El Espíritu Santo caiga sobre esta casa, sobre nuestros niños. Oramos, Señor, que no haya vagancia espiritual. Oh, no haya vagancia espiritual en esta iglesia. No haya vagancia espiritual. En el nombre de Jesús, salga el espíritu que trae el enemigo para que la gente duerma, para que todo letardo se va, toda dejadez se va, toda falta de disciplina espiritual salga de nuestras vidas. Espíritu Santo, danos la gracia. Danos la gracia. Puede orar conmigo con la misma intensidad que yo siento en mi espíritu. Vamos, clama a Dios y dice: Señor, colaboro contigo. Tú me has salvado. Tú me has dado tu gracia. Tú me has llenado de tu espíritu. Tú me has llenado de tu poder. Pero ahora yo colaboro contigo y declaro que voy a edificar mi alma, voy a edificar mi vida. Oh, sharaba, raba, sharaba, kabaraba. Oh, baba basuta la bakabarriba, raba, sharaba, kabaraba. Que no cese la oración, que no cese el clamor. Que no sea una iglesia que esté durmiendo. En el nombre de Jesús, despiértanos. Me incluyo. Despiértanos. Levántate tú que duermes. Levántate de los muertos, que te alumbrará Cristo. Cristo te adora, Cristo te levantará. Cristo te
te levantará. Cristo te levantará. Todo lo que está muerto en ti se despierte ahora. Todo lo que está muerto en ti se despierte. Vamos, ora conmigo. Diga: Señor, despiértame. Despierta mi alma. Despierta mi conciencia espiritual. Espíritu Santo, ahora. Satúrame, lléname de tu espíritu. Enséñame a orar en el espíritu. Enséñame a caminar en el nombre de Jesús. Sharabarababa, rababababababa, arabashatalabakaba, ayayashatalabakabaraba, retarabasarabakabarria, ayayashitalabakabarria, ayarita rabasira, bakabarababa, soto, lobaya ruta, itarria, ria, ria, shitala, ayarita raba. Oh, oh. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, por favor te lo pedimos. No queremos perder nuestra sal en la tierra. Oh, que venga tu luz. Permanecer en el amor. Permanecer en el amor. Esperando la manifestación en misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esperando la parusía. Esperando que Él va a volver a la tierra. Oh, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Señor, porque el que tiene esa esperanza se santifica. Nos santificamos en esta hora. Te pedimos que tu sangre nos limpie. Que tu sangre nos limpie. Que tu sangre nos limpie. Espíritu Santo, santifica nuestras vidas. Podamos ser santificados. Porque estamos esperando, estamos permaneciendo en ese amor. Enséñanos, Señor, no solamente a recibir los beneficios, sino a cumplir con lo que tú también demandas en tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a convencer a los que dudan y salvar a aquellos que deben de ser arrebatados del fuego. Padre, terminamos este tiempo y te pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te lo he pedido tantas veces, te lo he rogado, Espíritu de Dios, que todo el que entre por estas puertas, todo el que entre por esta casa, no se vaya sin la convicción y la presencia de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. No son las palabras las que convencen. No son los pensamientos profundos lo que convence. Lo que convence es el Espíritu. Es el Espíritu. Es el Espíritu el que convence. Espíritu, ayúdanos. Ayúdanos a arrebatar del fuego. Ayúdanos a arrebatar del fuego. Ahora, Espíritu de Dios, clamamos a ti. Clame conmigo, por favor. Diga: Señor, nos unimos juntos. Espíritu de Dios, Espíritu del gran yo soy. Endalaba arriba, Shirabako. Orabasorobokonda Rabasharaba. Irrumpe sobre este lugar. Irrumpe con el fuego. Irrumpe con tu gloria. Convence de pecado a todo aquel que entre en este lugar. Que quitemos el enfoque de nosotros y lo pongamos en tu presencia. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Oh, Rabashatala. Puede darle gracias a Dios. Puede darle gracias a Dios. Puede darle gracias a Dios. Vamos, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Come on. Dale un minuto. Dale gracias a Dios. Terminemos dando gracias. Dale gracias por su palabra. Dale gracias por su palabra. Contender en la fe. Batallar en la fe. No para ganar la fe, sino para activar la fe que ya hemos recibido. Come on, Sharaba. Dale gracias, dale gracias, dale gracias.